En el ejemplo número 4 vamos a ver cuadrados grecolatinos. Aquí, a diferencia de los cuadrados latinos, vamos a tener en total 4 factores, un factor principal y 3 factores de bloque. Vamos al ejemplo. Nos dice, considera el caso del ejemplo 1 donde se comparan 4 métodos de ensamble y se tiene el factor de bloque de operador. Se podrían tener 2 factores de bloque adicionales: orden en el que se hace el ensamble y lugar donde se hace. De acuerdo con esto, el diseño grecolatino se observa en la tabla 8. Bueno, tenemos el cuadro donde los renglones nos van a representar el factor de bloque 1, en este caso es el orden del ensamble. En las columnas, el factor del bloque 2, que son los 4 diferentes operadores. Con las letras griegas, el factor de bloque 3, que corresponderá, en este caso, a ver, ahorita les digo, al lugar de trabajo. Y representando a las letras latinas, tendremos al tratamiento, al factor de tratamiento, al factor principal, que es el método de ensamble. Entonces aquí en este cuadro se combinan de todas formas estos factores, en donde también tenemos como característica que ningún par de letras se repite. Es decir, todas las combinaciones son distintas. Y bueno, por ejemplo, aquí para el primer dato que tenemos 10, este corresponderá al orden de ensamble 1, que lo realiza el operador 1, con el método de ensamble C, y beta, que representa el factor de bloque 3, que es el lugar de trabajo beta. Por ejemplo, este número de acá nos indicará que la muestra se tomó del orden de ensamble 3, del operador 3, del método de ensamble B y del lugar de trabajo beta, y así sucesivamente con el resto de datos. Bueno, entonces aquí vamos a tener 4 fuentes de variación en este tipo de problemas. Bueno, en realidad son 5. ¿Cuáles son esas 5 fuentes de variación? El factor de tratamiento, factor de bloqueo 1, factor de bloqueo 2, factor de bloqueo 3 y el error aleatorio. 1, 2, 3, 4, 5 fuentes de error. De tal manera que nuestra ANOVA se va a construir de esta, como se observa en la tabla. Bueno, aquí vamos a pasar directamente a realizarlo en Minitab, ya que por la complicación, por el adicionamiento de factores, el hacerlo por Excel ya resulta bastante laborioso. Bueno, no bastante, sino un poco más laborioso. Entonces vamos a pasar directamente a resolverlo en Minitab, para lo cual primeramente tenemos que acomodar los datos en columnas. Las columnas van a ser 5, una para la variable de respuesta y 4 métodos o 4 factores que tenemos. Método de ensamble, factor principal, orden de ensamble, factor de bloqueo 1, el operador, factor de bloqueo 2, lugar de trabajo, factor de bloqueo 3, y la variable de respuesta, el tiempo de ensamble en minutos. Vamos a tratar de contrastar estas hipótesis. Para el factor de tratamiento, si algún tratamiento es igual o diferente de 0.
Para el bloque 1, en este caso si los ensambles, el orden de ensambles son iguales o distintos. Para el factor de bloqueo 2, si los operadores son iguales o distintos. Y para el factor de bloqueo 3, si los lugares de trabajo son iguales o distintos. Todo esto respecto a la variable de respuesta, que aquí está dada en aquí dice en tiempo de ensamble en minutos. Ok, entonces, ¿cómo acomodaríamos nuestros datos? El primer dato, si nos vamos por renglón, sería 10. Colocamos 10. De acuerdo al método de ensamble son las letras latinas. Correspondería a la letra C que tenemos aquí. La letra C, colocamos la C. Orden de ensamble sería el 1. Operador también el 1. Lugar de trabajo correspondería a la letra griega beta. Lo voy a poner así con. Y bueno, aquí también para no confundirnos entre este 1 y este 1, vamos a poner aquí E1, ensamble 1, y aquí operador 1. Para este segundo dato, el 10, vamos a colocar que le corresponde el método de ensamble B. El orden de ensamble también es el 1. Y el operador ahora ya será el operador 2. Y la letra griega que tiene asignado el lugar de trabajo es la gamma. Bueno, y así nos iríamos para los demás datos. Entonces los voy a colocar y continuamos. Bueno, ahí ya tengo ordenados los datos, como nos quedan. Y entonces de esta forma ya los podemos trabajar ahora sí en Minitab. Ahí tenemos todos los datos como nos quedan. Vamos a copiarlos y pegarlos en Minitab. Aquí ya tenía una ventana abierta. Ahí están. Tenemos factor principal, método de ensamble y 3 factores de bloqueo, orden de ensamble, operador, lugar de trabajo y la variable de respuesta que está dada en minutos de ensamble. Entonces vamos a realizar el ANOVA. Estadísticas básicas. Perdón, ANOVA. Modelo lineal general y ajustar modelo lineal general. Aquí vamos a ingresar como variable de respuesta la columna, en este caso la C5. Aquí ya está introducida. Y los factores, pues cada uno de los que tenemos, que son 4 en total. Un factor principal y 3 de bloqueo. Vamos a decir que nos guarde los ajustes y residuos para hacer la validación del modelo. Gráficas 4 en 1 para también ahí mismo ver la validación del modelo. Y vamos a aceptar. Bueno, primero vamos a ver el análisis de varianza. Que se observa aquí. De este vamos a decir que los valores P menores al 0.05, que es nuestro nivel de significancia por default. Los valores P menores a ese valor, 0.05, nos indicarán que el factor es significativo, implicando esto que la hipótesis nula no puede ser aceptada.
En este caso observamos que los valores menores a 0.5 y que nos implicarían el rechazo de la hipótesis nula solamente corresponde al método de ensamble con un valor P de 0.014. Entonces aquí como conclusión solamente el método de ensamble afecta la variable de respuesta, que es el tiempo de ensamble en minutos. Los demás factores, que son factores de bloqueo, no afectan de manera significativa la variable de respuesta. Podemos darnos cuenta que en los valores P, que entre más pequeño sea el valor P, más va a afectar, o en mayor medida se va a ver afectada la variable de respuesta por ese factor. Entonces, por ejemplo, aquí si vemos el siguiente valor P en orden, es el del operador, con un valor P de 0.102. Entonces también podríamos decir que el operador, el factor operador, es el factor que sigue en importancia respecto a la afectación de la variable de respuesta, seguido del orden de ensamble, y al último el factor que menos afecta es el lugar de trabajo, dado su más alto valor o su mayor valor P. Bueno, vamos a las gráficas de residuos para determinar los supuestos de validación del modelo. Respecto a la prueba de normalidad, pues vemos que en realidad esos puntos no se ajustan a la línea recta. Entonces, al parecer los residuos no se ajustan a la distribución normal. Ahora, respecto a la prueba de varianzas constantes o iguales, el gráfico de residuos contra valor ajustado no nos muestra tendencia alguna, no nos muestra un patrón claro. Es decir, podemos ver que los puntos están totalmente colocados al azar en la gráfica. Entonces ahí podríamos decir que las varianzas sí son iguales. Y respecto a la prueba de independencia, aquí, aunque se forma una figura, una M, un tipo de M, los datos no observan relación entre sí, es decir, no están correlacionados. Es decir, no los podemos ajustar a una línea recta adecuadamente. Eso significará entonces que los datos cumplen el requisito de independencia, es decir, no hay correlación entre ellos. De todas formas, vamos a hacer las pruebas de validación de manera analítica. Vamos a estadísticas para la prueba de normalidad. Y aquí vamos a colocar como variable los residuos que tenemos, que son, en este caso, los que se almacenaron en la columna número 7, en este caso, residuos. Vamos a hacer la prueba de Anderson-Darling, aceptar, y vamos a ver efectivamente que los datos no se ajustan a la distribución normal, ya que su valor P es muy pequeño. Dice aquí que es menor incluso a 0.005. Entonces los datos hasta ahorita no se ajustan a una distribución normal, pero no por eso quiere decir que el modelo no sea válido. Tendríamos que corroborar las demás pruebas, y si las otras pruebas no salen o no son aprobadas por los datos que tenemos, entonces sí pudiéramos decir que el modelo no es válido. Pero por ejemplo, si como aquí una prueba nos sale y el modelo no es válido, pero las otras dos pruebas nos resulta que el modelo sí es válido, pues podemos decir como conclusión que el modelo sí es válido. Bueno, entonces estos residuos no se ajustan a la distribución normal, pero igual pueden ajustarse a otra distribución. No sabemos cuál, pero al menos la normal no es. Vamos ahora a la prueba de independencia. En la prueba de independencia necesitamos
graficar una serie de puntos en donde en el eje X vamos a colocar el orden de las observaciones o el total de observaciones. Es decir, aquí tenemos 16 observaciones, graficaremos del 1 al 16 en el eje X y en el eje Y los residuos. Y de ese gráfico de dispersión vamos a obtener el modelo de regresión y vamos a ver que también se ajustan esos datos. Si se ajustan bien, quiere decir que no hay independencia. Si se ajustan mal, va a querer decir que sí hay independencia. Entonces vamos a ver cómo se ajustan. Aquí respuestas va a ser nuestra Y, en este caso, que van a ser los residuos. Entonces los colocamos, que son los que tengo aquí en la columna C7. Predictores continuos va a ser nuestra X, que es de esta columna que he colocado al final. Y aceptar. Solamente me interesa saber el coeficiente de determinación. Bueno, este no nos interesa. Y el coeficiente de correlación es 0, entonces no hay un buen ajuste. Por lo tanto, en la prueba de independencia se cumple. Digamos que vamos 1-1. Vamos a la prueba de varianzas iguales para determinar ya por fin si el modelo es válido o no. Vamos a aquí está prueba de igualdad de varianzas. En estadísticas ANOVA, prueba de igualdad de varianzas. Aquí como tenemos muchos factores, seguramente el problema o la igualdad de varianzas resulte complicada para el cálculo, pero vamos a ver si el software lo realiza. Variable de respuesta será nuestra respuesta. De factores vamos a meter los 4, 1, 2, 3, y vamos a ver si el software es capaz de... No. Bueno, esto sucede porque son muchos factores, entonces tenemos que establecer la igualdad de varianzas en relación a los factores que nos hayan resultado significativos. En este caso, el factor que nos resultó significativo fue el método de ensamble. Bueno, entonces vamos a hacer la comparación o la prueba de varianzas iguales solamente considerando ese factor, porque realmente es el importante, es el que salió significativo, los otros no tanto. Variables de respuesta, la variable de respuesta, y como factor solamente el método de ensamble. Y bueno, de aquí podemos ver que como los intervalos se sobreponen, entonces las desviaciones estándar son iguales. Si no se sobrepusieran, las desviaciones estándar serían diferentes. Bueno, entonces esta prueba ha sido cumplida, quedamos como 2-1. Al final, entonces podemos decir que el modelo es confiable, aunque la prueba de normalidad no se haya cumplido. Bueno, ¿qué más nos pide el problema? Bueno, comprobación de los supuestos ya lo hicimos y concluimos. ¿Qué concluimos entonces al final? Que el factor que realmente afecta a la variable de respuesta es el factor principal, el factor de tratamientos que habíamos considerado, que es el método de ensamble. Los otros factores afectan, pero no afectan la variable de respuesta de manera significativa.
Entonces, para futuros experimentos sería prescindible el considerar estos factores de bloqueo, ya que no resultaron significativos. ¿Qué significa el prescindir de ellos? Pues a lo mejor realizar, o no a lo mejor seguramente realizar o llevar a cabo el experimento de manera más económica, más rápida y más sencilla. Finalmente lo que buscamos con todo esto es tomar las mejores decisiones respecto a un tema. Y bueno, en específico este programa pues pudiera tener muchas implicaciones, ¿no? En este caso, como el factor de tratamiento ha resultado el significativo, el método de ensamble es el que realmente hace diferentes a los tiempos que se reportan aquí. A lo mejor en la práctica tendríamos que poner más atención a ese método de ensamble, a esos métodos de ensamble, a lo mejor hacerlos más estandarizados para que no sé, nos resultaran en métodos más eficientes que al final nos significaran un menor tiempo de ensamble o mejorar aquellos métodos que tienen un tiempo de ensamble mayor, etcétera, ¿no? Y hay muchas implicaciones aquí. Bueno, concluimos este problema. Seguimos en el siguiente.